Avanzamos con las entrevistas y es momento de pasar revista también al tema electoral. El domingo iremos a las urnas, señores. 5.1 millones de votos están en juego en esta segunda vuelta electoral. Luisa González y Daniel Noboa sumaron en la primera vuelta 5.6 millones de votos, que significan el 52% de todos los votos, incluidos blancos y nulos. En el 48% restante deben buscar el apoyo para ganar en la segunda vuelta. ¿Cómo se vislumbra esta segunda vuelta? Le vamos a preguntar a Alejandro Zavala, consultor político, quien ya está con nosotros, y le damos la más cordial bienvenida. Hola Alejandro, bienvenida a Radio Sucesos. Y bueno, ¿cómo va toda la cosa y qué podemos pensar de este domingo que los ecuatorianos vamos a las urnas? Hola Vero, buenos días, un placer saludarte, un gusto saludar a toda tu audiencia. Bueno, yo creo que la verdad es que la campaña de segunda vuelta ha sido una campaña bastante plana, no ha emocionado demasiado al electorado, no ha emocionado demasiado a la gente. La verdad es que los candidatos han tenido unas estrategias que no han sido lo máximo para el auditorio, y más bien lo que han tratado es apegarse demasiado al libreto, demasiado tal vez a sus estrategias, al libro que dice lo que hay que equivocarse lo menos posible, y con eso han tratado de sobrevivir esta ola de la segunda vuelta. El debate incluso que podía marcar después de toda la expectativa de lo que pasó en primera vuelta, la verdad es que no tampoco cambió demasiado. Según la encuestadora Comunicaliza, cuando le preguntaban a la gente quién ganó el debate, un 40% decía Luisa y un 36% Daniel Noboa. Entonces, la verdad es que no hubo más que una leve mejoría, de acuerdo a la administración de las expectativas, una leve mejoría así de Luisa González, porque en el primer debate le fue bastante mal. Entonces, evidentemente, como fue más solvente, en el segundo mejoró. Y Daniel Noboa, por el contrario, tal vez por demasiado apegarse a las estrategias, tenía estos 3 o 4 segundos inexplicables para arrancar. Normalmente cuando uno entrena a un candidato le dice, no te pises con la conductora, espérate a que te abran el micrófono, mira el cronómetro, pero tenía estos 4 segundos inexplicables que parecía que no arrancaba, y después tenía otro segundo aliento en donde también parecía que no podía hablar de corrido. Entonces parece que estuvo nervioso, tuvo un episodio familiar también complejo, que eso se entiende, no son robots los candidatos ni seres humanos. Y sobre el final, tampoco es que ha habido un remate demasiado ostentoso, salvo lo que pasó el día domingo con el tema Villavicencio, y lo que pasó con los muñecos de cartón de Daniel Noboa, que eso también fue un tema muy interesante y que sigue hablándose en las redes. Y como se dice, Alejandro, ha sido un debate plano y el postdebate también en la campaña ha sido plana, salvo este tipo de episodios como los muñecos de cartón que bueno, quedan para la anécdota en realidad, para los memes, para las fotos de las redes sociales, pero no he visto, al menos yo de mi lado, no he visto que se haya posicionado un mensaje fuerte ni del un lado ni del otro. Así es. A ver, veamos los problemas que tienen las dos candidaturas. Bueno, la candidatura de Luisa González sabe que el eterno dilema del correísmo es quién es el candidato, si es que es Rafael Correa o si es que es Luisa González. Tanto así, bueno, en la primera vuelta se vio patéticamente esto sobre el final de la primera vuelta, en donde Correa tuvo que salir, pero desesperadamente, porque iban en picada bajando a hacer giras de medios, a tuitear como desesperado, y Claro. les escondieron prácticamente los dos candidatos. Y en cambio, en el segundo debate, Luisa González lo dijo textualmente, fue textual lo que dijo ella: yo soy la candidata y no Rafael Correa. O sea, que le tenga que meter el nombre de Rafael Correa es porque evidentemente hay un problema de posicionamiento ahí, hay una despersonalización compleja ahí de sus propios candidatos, y eso algún momento dentro de ese movimiento lo tendrán que resolver, porque es un movimiento clásicamente caudillista, vertical, pero con la ausencia de Rafael Correa cada vez están perdiendo más, y van a seguir tal vez perdiendo elecciones si es que no resuelven este conflicto interno que tienen, que el correísmo va a seguir después de Rafael Correa o va a esperar a que Rafael Correa eternamente sea el candidato y esperarle a él que regrese. Y luego, en la candidatura de Noboa, para mi concepto, es lo que tenía que hacer era cometer la menor cantidad de errores no forzados, como se dice en el tenis, devolver la bola dentro de la cancha, no quedarse en la red. Y sin embargo, vimos uno que otro error, como al principio decir que les iba a arrastrar a la Revolución Ciudadana, como el debate no estar tan solvente como estuvo en la primera vuelta, como anunciar el gabinete, algunos miembros de su gabinete demasiado temprano, mostrar las cartas, algunos errores que parecen un poco más de novatada que
que de errores gruesos de campaña. Entonces, por ahí no es lo que ha pasado, que no ha emocionado demasiado esta segunda vuelta y el desenlace está por verse todavía el día domingo. Son 5.1 millones de votantes que no les dieron su apoyo ni a Daniel Noboa ni a Luisa González. La pregunta es, ¿lograrían convencer a estos 5.1 millones de votantes estos dos candidatos con las estrategias que han utilizado? A ver, ahí hay dos elementos por lo menos para analizar. Lo primero, lo que se llama la tasa de conversión de votantes. Sabemos, los que nos dedicamos a esto, sabemos perfectamente que los votos no son endosables. O sea, es imposible que automáticamente alguien diga vota por este y la gente vaya y vote. No es así, no funciona así. No somos tablas de Excel que metes una fórmula y se resuelve. Sin embargo, hemos visto con cifras que por lo menos los votantes de Jan Topic, los votantes de Otto Sonnenholmer y los votantes de Zurita tienen una altísima conversión, más del 50-60% van a votar o han dicho que van a votar por el candidato Noboa y apenas un 10 o 15% van a votar por Luisa González. Entonces hay una alta conversión, sí, no es endosable y puede ser que eso sea también definitivo. Pero también hay que tener en cuenta otro par de cosas. Si bien las encuestadoras, ya no se puede hablar de cifras en este momento porque estamos prohibidos, pero las encuestadoras han sido consistentes dando la diferencia, con un leve repunte después del debate de Luisa, pero que no ha sido significativo y que además de ese repunte que tuvo Luisa González no ha sido en contra de los votos de Noboa. Noboa se ha mantenido, más bien a uno que otro indeciso se volcó a darle este par de puntos a Luisa González. Entonces, las encuestadoras han sido consistentes con la diferencia que ha marcado esta segunda vuelta, pero hay algo también ahí que es muy importante. La Revolución Ciudadana tiene su máxima fortaleza en el territorio. Ellos son un trabajo territorial, basta ver las redes sociales de Vinicio Alvarado, que es el estratega de la campaña, y tú te das cuenta que ellos están formando a lo largo de todo el país comités de 15, 20, 30, 50 personas que son como hormiguitas trabajadoras que van por el territorio llevando el mensaje. Entonces eso a veces se puede contar como voto oculto, como voto vergonzante, que no sabemos o que las encuestadoras simplemente no llegan a esos lados y puede también causar alguna que otra sorpresa. Entonces, más o menos por ahí tendríamos un escenario todavía un poco abierto, aunque las encuestadoras han sido consistentes con los números. Claro que sí. Bueno, ha sido una campaña realmente compleja. Dos personas que en realidad fueron asambleístas, que tuvieron un perfil bajo en su actuación dentro del legislativo y que ahora son candidatos presidenciales. Y bueno, quizás podemos pensar, Alejandro, que las estrategias se han apuntado a que la gente les conozca más en lugar de posicionar esas ideas fuertes. ¿O qué es lo que le queda de esta campaña, que ha sido también, bueno, una campaña especial, ¿no? Con todo el contexto que hemos vivido como país. Bueno, el correísmo se ha debatido entre dos cosas que tenía que hacer. Primero, evidentemente, posicionar a su candidata porque el nivel de despersonalización que tienen los candidatos de la Revolución Ciudadana es grave porque es un movimiento caudillista y vertical. Pero la otra ha sido que el correísmo ha aplicado con muchísima fuerza lo que se llama la campaña negativa, rayando casi en campaña sucia. O sea, los ataques han sido todo el tiempo permanentes, utilizando toda su maquinaria, porque tiene una maquinaria gigantesca, o sea, desde Correa que empieza en Bélgica, pasando por sus medios digitales que no son medios, sino que son aparatos de propaganda, sus granjas de trolls, sus guerreros digitales, sus medios de comunicación, que algunos son públicos y que han causado algún revuelo estos últimos días. Entonces también han hecho esta campaña negativa muy fuerte en contra de Noboa. En este fin de semana, en mi concepto, cometieron un error gravísimo. ¿Cuál fue este error? Que cuando salió el tema Villavicencio el día domingo, ellos empezaron a pelearse, porque salieron del primero al último a pelearse contra todo el mundo, pero se pelearon contra el anticorreísmo, pues se pelearon contra Verónica Sarauz, contra Cristian Zurita, contra Ramiro García, incluso contra la fiscal. Ellos no son pues el rival que tienen en la campaña, el rival es Daniel Noboa. Y mientras el correísmo se masacraba ahí peleándose en Twitter, sobre todo porque ni siquiera los medios escaló demasiado esto, sino fue una cosa más de Twitter. En el resto de redes sociales y en conversación digital, el muñeco de Daniel Noboa se paseaba por todo el Ecuador, les llevaban a la discoteca, les llevaban a comer encebollado, algunas señoras de la tercera edad les llevaban a su cama y le metían a dormir. Bueno, una cosa espectacular. Con esto no quiero decir, por favor, que eso automáticamente se convierte en votos, por Dios, eso Claro. no es así. No necesariamente ser virales, no en votos, pero ha sido una conversación sana, divertida,
simpática, si tú quieres, y eso le da un buen posicionamiento, una buena recepción. No es necesariamente votos, eso significa votos, pero en medio de un feriado, en donde la gente está más bien para descansar y cansada del Exacto. país que estamos viviendo, estas cosas le resultan más amenas, y como Daniel Noboa, su estrategia ha sido no confrontar, no pelear, no contestar incluso todos los ataques que ha recibido, entonces puede haber significado a Daniel Noboa por lo menos una mejor recepción en la gente. No sé si se transforma en votos, pero sí una mejor recepción y una mejor imagen ante la población. Y bueno, esto sí es destacable, podemos decirlo, Alejandro, de Daniel Noboa, ¿no? Que incluso en el debate, cuando pudo y tuvo el chance de realmente confrontar un poco, él decidió no hacerlo. No sabemos si por estrategia, porque él es así, no quiso hacerlo, pero, por ejemplo, el día del debate podía haberle dicho muchas cosas sobre la desdolarización a Luisa González, sobre tanto, y la verdad es que prefirió no hacerlo. Sí, es evidente que fue estratégico, o sea, lo que pasa es que hubiera sonado incoherente si es que él estaba diciendo todo el rato que no iba a confrontar, que ya no es hora de la pugna, que ya no es hora de la pelea ni la bronca, que vaya demasiado al ataque. Además, normalmente cuando alguien va arriba, normalmente no es el que ataca, pues, o sea, mira la diferencia con el otro lado. Luisa González en el debate dice, vamos a unirnos, ahora sí es el rato de la unión, y tú ves las redes sociales y te masacran a insultos, o sea, desde el primero al último, son de una violencia inusitada, entonces eso suena incoherente para la gente. Entonces yo creo que esos dardos venenosos chiquitos que metió, sirvió de algún modo para posicionar después sus hashtags, sin sobreprecio, la plata avanza y un montón de cosas para el post-debate, sobre todo desde después de que le dijo el tema de la refinería y algunos darditos venenosos que mandó por ahí, le dio en el post-debate muchísimo en redes a esos temas, incluso hizo algunos TikToks divertidos con el tema de que la refinería del Pacífico no existe y ese tipo de cosas. La campaña de él es una campaña distinta, nos enfrentamos a dos formas de hacer política diferente. El clivaje esencial de esta campaña es lo nuevo contra lo viejo. O sea, evidentemente la candidatura de Luisa González es una candidatura de barricada, de discurso de lucha de clases, de polarización, de todas estas cosas, tarima, caravanas, de esto. Y del otro lado es una campaña muchísimo más joven, más digital, menos en la pugna, más, si tú quieres, light incluso, pero que ha llegado muy bien a conectar con el electorado joven. Y hay que decir una cosa, en este momento, el padrón electoral es de aproximadamente 13.400.000 electores. De esos 13.400.000, 7.500.000 son millennials y centennials. Quiere decir que los que estamos en la generación X y los que estamos en la generación baby boomers, estamos de salida, y nos guste o no nos guste, estas nuevas generaciones con sus nuevas herramientas, con sus nuevos lenguajes, con su nueva forma de ver política, son los Claro. que ponen presidente y los que van a seguir poniendo presidentes de aquí para adelante, y eso es, nos guste o no nos guste, es la realidad de la vida. Qué complejo este panorama. A las 8 en punto conversamos, amigos, con Alejandro Zavala, consultor político. Y bueno, ya quedan pocos días del domingo, vamos a las urnas. Y los últimos datos de las distintas encuestadoras dan una ventaja a Daniel Noboa entre 5, 7 puntos más o menos. Eso, claro, no es un valor que está consolidado, pero ¿qué podemos pensar de lo que pase el domingo, Alejandro, según su experiencia? Eh, ¿qué podemos esperar? Lo que pasa es que la teoría es una cosa y lo que ya pasa ese día es otra, puede ser diametralmente distinta. Si es que es normal, porque además, como digo yo, las encuestadoras son consistentes. No es como en la primera vuelta que unos daban unos números de un lado y el otro del otro, pero unas diferencias radicales, una locura. Las encuestadoras han sido súper consistentes con esa ventaja, la han mantenido, incluso, como digo, después del debate, de 11 puntos bajaban a 7, a 8, pero no había una remontada muy importante de la otra candidatura. Más bien, siempre la otra candidatura ha estado plana, por eso es que tú has visto que han estado haciendo prueba y error constantemente para ver por dónde tratan de entrar, sobre todo en la conversación digital. Hemos visto a la Luisa con licra y cintillo, luego le hemos visto cocinando tonga manavita, luego le hemos visto en una iglesia evangélica haciendo de discurso cristiano. Bueno, han estado haciendo prueba y error para ver por dónde pueden entrar y no les ha resultado, tanto así que se dan cuenta ellos que no han podido crecer. Eso es lo que pasa normalmente con una candidatura que se llama candidatura de nicho. Una candidatura de nicho tiene un piso importante, que es Rafael Correa te pone 20, 25 puntos, así pongas un cono de la carretera,
Correa te pone 25 puntos. Pero así como tienes un piso muy bueno, que a mí regálame como consultor político 25 puntos para empezar, pero tienen el techo también muy corto y eso les ha costado un montón. Le pasó en el 2021 y pareciera que le está pasando en esto. Ahora, ¿qué pasa el domingo? El único temor que tiene todo el Ecuador, y eso sí es un temor unificado, es qué pasa con el CNE. Es una vergüenza que el organismo que está encargado de cuidar nuestros votos, de cuidar nuestra democracia, sea tan opaco. Entonces, ya se escuchan y el problema es que eso socava la democracia, pues porque cualquiera de los dos que pierda, si es que el margen de error no es muy alto, va a salir a decir fraude y quién va a decir que no con ese CNE que tenemos. Entonces, una de las primeras tareas definitivamente que va a tener la nueva asamblea es ver cómo se mejora, sobre todo el Código de la Democracia y sobre todo el CNE, porque es una vergüenza lo que tenemos en el Ecuador. Y eso que dice Alejandro es muy cierto y gran parte de la población no confía en el Consejo Nacional Electoral, lamentablemente. Gracias, Alejandro, por estar con nosotros, por darnos una idea un poco más clara de lo que está ocurriendo en el panorama electoral cuando el domingo ya los ecuatorianos vamos a votar. Gracias nuevamente, Alejandro. Muchísimas gracias, Vero. Siempre es un placer charlar contigo. Un abrazo grande para toda tu audiencia.